en el Instituto de Musicología de la Universidad de Colonia, en Alemania. Ha sido investigador y docente adjunto también en la Universidad de Colonia y en la Universidad de Música y Teatro en Hannover. Además ha sido profesor en diversas universidades en Europa, Latinoamérica. Él ha dirigido la cátedra de etnomusicología en la Universidad de Colonia, en el Centro del Mundo Musical de la Universidad de Hildesheim, en la cátedra de etnomusicología de la Universidad Goethe de Frankfurt, y ha sido presidente del IASPM de América Latina, la International Association para el Estudio Popular de la Música Popular Rama Latinoamericana, y también ha sido vocero del grupo de trabajo de etnomusicología de la Sociedad de Investigación Musical de Alemania. Él ha recibido varios galardones, premio a la convocatoria José María Arguedas de la Biblioteca Nacional del Perú por el libro Todas las Voces, artículos sobre música popular. Asimismo ha recibido el premio de musicología Samuel Claro Valdés y el Otto Maya Serra Award del año 2016 por sus trabajos etnomusicológicos, y una mención honrosa en el premio de musicología Casa de las Américas de Cuba en el 2018 por su libro Cuentos Fabulosos, la invención de la música y el nacimiento de la música andina como objeto de estudio etnomusicológico, que fue publicado en 2018 por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Además, actualmente es profesor de etnomusicología en la Universidad de Viena, en Austria. Ha escrito más libros, tiene actualmente hace poco un poemario, está terminando, nos comentaba también un libro en este momento. O sea, es un intelectual incansable y para mí es todo un honor que el día de hoy nos acompañe. Él nos va a hablar de lo que él vive, ¿no? De la música, y tiene una referencia muy fuerte con todo lo que es la democracia y los derechos humanos, porque creo que es algo que va más allá todavía de todo lo que él estudia, ¿no? O sea, si bien es cierto, este tema es un tema que también involucra mucho de su trabajo intelectual, creo que eso traspasa también más allá y son temas que lo relacionan también con sus vivencias como peruano. Entonces, para mí es todo un gusto, Julio, que nos acompañes el día de hoy. Estamos en un diplomado sobre democracia y derechos humanos a través del arte, y la idea es que los docentes puedan también mirar complementariamente, porque casi todos los maestros que están aquí son docentes de artes visuales, pero cuando trabajan como profesores de arte, también trabajan como profesores de arte en todas las artes. Entonces, que esta es un poco la cuestión. Normalmente el profesor de arte es profesor de arte de todo, y también la música es parte, ¿no? Y lo otro es que nuestra vivencia ayacuchana y también Ica, con la relación que tiene andina, pues la música está muy, muy cercana a todos nosotros, ¿no? Entonces, era un tema importante el tocar la música, ya he comentado hace un tiempo atrás, y pues llegó el momento y tenemos el gusto de estar contigo el día de hoy aquí. Así que muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido a este espacio, y te dejo la palabra para que tú nos puedas compartir desde un diálogo, porque realmente ese es un diálogo, no lo hemos platicado como una ponencia, sino como una conversación, y creo que si de repente en medio, no sé si a ti te parece, si en medio de lo que nos vas comentando hay alguien que quiere decir algo, pues puede levantar la mano y hacer una conversa, ¿no? En tanto no sea un diálogo muy largo, para que también se deje de repente el espacio a otro, a Julio, que responda también. No sé si te parece, Julio, ¿estaría bien? Sí, muchas gracias, Francisco, por la invitación. Para mí también es una gran alegría y un orgullo poder compartir con tantos colegas del arte en el Perú. Como tú lo has dicho, yo tengo una relación muy fuerte con Ayacucho, mi familia viene de Ayacucho. Un hermano mío murió en los 80 en Ayacucho, en Huchuracay. Entonces, toda mi vida he estado relacionado con el departamento, ¿no? Y también con los años de violencia que yo lo viví, justamente el 83 y el 84 viví en Huamanga todavía, ¿no? O sea, después de, yo me crié en Lima, pero luego estuve viviendo en Ayacucho y luego me fui del Perú, ¿no? Pero siempre manteniendo el nexo con Ayacucho, siempre manteniendo el nexo
la música popular peruana, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que tú dices. Yo también he concebido mi participación como un diálogo, no como una ponencia, no, por eso no voy a no voy a mostrar ninguna presentación de PowerPoint, ¿no? Me gustaría que vayamos a lo largo del diálogo intercambiando opiniones y así generar realmente un intercambio entre la experiencia que yo tengo como docente fuera del Perú y dedicado a temas de derechos humanos y la experiencia de ustedes como docentes en el Perú, ¿no? Yo quisiera comenzar diciendo una cosa que puede parecer un poco controversial, y es que yo hablo desde un punto de vista constructivista. El constructivismo es una corriente filosófica que parte de la premisa de que la realidad no obedece a una identidad eterna, que no hay no hay identidades estables, sino que todo fenómeno, todo producto cultural, toda identidad es el resultado de procesos históricos, ¿no? Entonces, la mirada constructivista lo que hace es, en vez de buscar, digamos, un origen metafísico o esencialista de las cosas, lo que hace es buscar las dinámicas históricas que permitieron el desarrollo de ciertos fenómenos, de ciertos productos culturales. Y digo esto para empezar porque yo quisiera referirme ante todo al significado del arte. Ustedes van a ver a menudo que el arte se presenta incluso en filosofías que son materialistas y que son abiertamente antiesencialistas, como el marxismo, por ejemplo. Ustedes van a ver que el arte siempre se presenta como algo que fuera, digamos, definido en sí mismo, ¿no? El arte existe porque es arte, ¿no? Y el arte es bueno porque es arte. Y desde un punto de vista constructivista, cuando uno ve la historia de la humanidad y rastrea lo que significó durante mucho tiempo la palabra arte en las diferentes sociedades, se va a dar cuenta que no hay ningún concepto, no hay ningún significado intrínseco en el arte, sino que cada sociedad y cada periodo histórico ha ido desarrollando concepciones de lo que puede ser el arte o no ser el arte. Entonces, lo primero que yo quisiera poner a discusión es eso, que cuando hablamos del significado de la música para la paz, en verdad, no estamos hablando de un valor intrínseco de la música, estamos hablando de nuestra voluntad de utilizar la música para generar espacios de paz. La música se utiliza no solamente para bien, podemos discutirlo más adelante, es uno de los puntos que he apuntado aquí, la música en todo el mundo se utiliza también para la guerra. Y esto no es algo nuevo, es algo que ha existido desde que las sociedades han dejado registro de sí mismas. Cuando ustedes ven libros antiguos, como por ejemplo el Antiguo Testamento, la Ilíada y la Odisea, ¿no? En fin, la mitología romana, van a encontrar que la música no siempre tiene un papel positivo, sino que en muchos casos, piensen por ejemplo en las sirenas, la sirena encanta y hace daño con la música. Entonces, desde el principio de los tiempos, por ejemplo, Pascal Quignard, un compositor y pensador francés, en su libro El odio a la música, dice que cuando se sacrificaban, ¿no? En tiempos arcaicos, cuando se sacrificaban vidas a los dioses, se hacía con música, ¿no? Entonces la música tiene una gran tradición, ¿no? De ser un arma o una parte fundamental del ejercicio de la violencia. Y de allí justamente la importancia de desarrollar pensamientos que reviertan estas formas de uso de la música y que nos permitan desarrollar políticas de paz usando la música. La música, como se pueden imaginar,
eh, ha sido usada para protestar, para generar, por ejemplo, sentimientos comunitarios. Cuando uno toca en un grupo de sicuris, por ejemplo, la experiencia de no poder tocar la melodía solo, sino tener que estar en contacto con el otro que contesta, ¿no? Nos hace ver la necesidad de trabajar juntos, ¿no? Genera un sentimiento de armonía, de reciprocidad, ¿no? Y así como hay fenómenos musicales como el sicuri, donde aparecen valores positivos, podríamos pasarnos horas hablando de fenómenos musicales donde la música tiene un carácter más bien negativo y por más triste que parezca, ¿no? Incluso puedo decir que hay aproximadamente 70 años de estudios científicos para poder ejercer la tortura con música, ¿no? Gente dedicada a hacer experimentos con personas para saber cuánto tiempo, por ejemplo, una persona puede escuchar música a un volumen insoportable, cuánto tiempo una persona puede escuchar música ininterrumpidamente, lo cual es un desgaste mental tremendo, ¿no? O sea, las formas de usar la música no tienen de por sí un valor positivo, sino depende de la intención con la que uno quiere utilizar precisamente la música, ¿no? Dicho esto, quisiera tomar el segundo punto, ¿no? Cuando decía yo que veo la música desde un punto de vista constructivista, ¿no? Me estoy refiriendo y me estoy posicionando frente a concepciones de la música que la ven desde una manera esencialista. ¿Qué quiere decir esencialismo? En verdad el esencialismo es una corriente filosófica bastante pobre, pero con mucha repercusión en el mundo. El esencialismo parte de la premisa de que las identidades se anteceden a sí mismas. O sea, yo antes de nacer, por ejemplo, para el esencialista, ya tenía una esencia que determinaba cómo iba a ser yo, si iba a ser bueno o malo, ¿no? Entonces, al llegar a este mundo, incluso no queriendo ser como soy, mi esencia siempre me va a llevar a ser lo que justamente caracteriza a mi esencia, ¿no? A diferencia de los esencialismos, los constructivistas pensamos que estas identidades eternas o estas identidades que preceden al objeto o al sujeto, ¿no? Son producto de la mente humana y solo tienen una explicación desde nuestra perspectiva como reflejo de las condiciones reales de existencia de los seres humanos. La primera condición para que el ser humano pueda pensar es que el ser humano exista, es que el ser humano esté vivo, ¿no? Es decir, que tenga una materialidad que le permita, una masa cerebral que le permita pensar y que le permita desarrollar ideas, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es muy importante pensar la música como un fenómeno cultural que no tiene una esencia, sino que es un proceso histórico que va cambiando constantemente, ¿no? Ustedes deben haber escuchado muchas veces que la gente dice, por ejemplo, cosas como el trío Ayacucho innovó, pero no mudó la esencia del guayno, ¿no? Ayacuchano, ¿no? Cuando uno escucha las grabaciones anteriores a los años 60, que es cuando graba el trío Ayacucho, ve que efectivamente se grababa de una forma muy diferente, ¿no? Este formato del trío Ayacucho que hoy nos parece profundamente ayacuchano y nos parece que viniera de una tradición de cientos de años, ¿no? 3 guitarras y voces, ¿no? Es un tipo de conjunto que en verdad se forma como una copia de los conjuntos de boleros, como los Panchos, los Tres de América, ¿no? O sea, Carlos Falconi, Ernesto Camasi, Amílcar Gamarra, también como nosotros, tenían una influencia de los medios de comunicación, de la música que escuchaban los jóvenes en el tiempo en que ellos eran jóvenes, y por supuesto también recibieron esa influencia
y generaron un estilo que hoy nos parece muy tradicional, pero que en su momento fue una cosa innovadora, ¿no? Entonces, el esencialista diría, no, el bueno ayacuchano de los 60 es el bueno tradicional, lo que hace el dúo de antología, por poner un ejemplo, ¿no? Eso ya no es guayno, o qué sé yo, ¿no? O lo que hace Renata Flores, eso es cualquier cosa, ya no tiene que ver con la música andina, ¿no? Sin embargo, cuando uno ve la historia de las músicas populares, uno va a ver que están siempre en movimiento, que están cambiando constantemente y que no hay ningún elemento que podamos decir que define una esencia, ¿no? Una de las cosas que yo estuve trabajando en el 2022, que estuve bastante tiempo en diferentes partes de Ayacucho, era... yo fui con la idea, como todos ustedes seguramente, de que Ayacucho siempre ha sido la cuna de la guitarra, ¿no? Y cuando hablaba con los músicos antiguos y cuando entrevistaba a músicos y les preguntaba por sus referentes en la guitarra, de repente salían un montón de músicos que no tocaban guitarra, ¿no? Gente que tocaba quena, que tocaba la bandurria, que tocaba la mandolina, que tocaban el violín. Entonces yo decía, pero ¿cómo así que ahora todo el mundo solamente toca guitarra, ¿no? Y, por supuesto, eso es un proceso que tiene una explicación histórica, ¿no? Pero da una buena muestra de cómo las dinámicas sociales van cambiando, ¿no? Antiguamente, los conjuntos, por ejemplo, la tuna municipal, ¿no? Se usaban bandurrias, se usaban mandolinas, se usaban quenas, la tuna universitaria de Huamanga, ¿no? También usaba quenas, violines, ¿no? Y sin embargo, cuando uno ve la música ayacuchana ahora, casi podría decirse que se caracteriza fundamentalmente por el uso de guitarras y muy raras veces encontramos instrumentos como el charango, ¿no? Muy raras veces encontramos instrumentos como el arpa, ¿no? Otoniel Cayanchira es uno de los arpistas que está manteniendo la tradición, pero si uno compara la cantidad de guitarristas ayacuchanos, por ejemplo, con la cantidad de arpistas, va a ver que por alguna razón en los últimos 30 años la guitarra se ha impuesto como un instrumento mucho más importante, mucho más comercial quizás también, ¿no? Que otros instrumentos, lo que ha determinado que instrumentos como el charango, como la bandurria, prácticamente hayan desaparecido de la música popular en Ayacucho. Hoy en día, por ejemplo, es muy difícil escuchar, en una peña es muy difícil escuchar a un joven guamanguino que toque el charango en un estilo guamanguino, ¿no? Las veces que yo he escuchado gente tocando en la ciudad de Ayacucho, mayormente gente que viene de la región de Parinacochas, o viene de Coracora, viene de Pausa, ¿no? Donde hay otra tradición de charango, ¿no? La tradición guamanguina, que ha sido también muy fuerte, hoy en día está un poco, digamos, escondida. Y digo esto para reformar, para reafirmar esto que vengo diciendo, de que los esencialismos nos dan siempre una imagen equivocada de las cosas, porque nos dan la ilusión de que lo que vemos siempre ha sido así, ¿no? Y en verdad lo que vemos es el producto de coordenadas históricas, y si lo comparamos con lo que ha pasado antes, vamos a ver que pues la realidad era muy diferente. Y esto también pasa con el tema de usar la música para la paz. Hay momentos en que es urgente usar la música para la paz, como ha sido en el caso de los 80 en Ayacucho, donde se compuso mucha música en contra de las matanzas de personas civiles, ¿no? Hay otros momentos en los cuales no es necesario. Por ejemplo, en los momentos, yo recuerdo el 2017, el 2018, 2019 estuve en Ayacucho y en los carnavales las letras casi no eran de protesta, ¿no? Mis amigos que han celebrado el carnaval este año me comentan que por lo menos 20 comparsas tenían temas que hacían referencia a la violencia que vivió el país el año antepasado ya, ¿no? Entonces nos muestra cómo la situación histórica va generando, ¿no? Una coyuntura favorable
o desfavorable para que surjan discursos de paz con la música o surjan discursos que no son de paz con la música. ¿Con qué documentación? No sé si alguno de ustedes tenga algún comentario a lo que he dicho hasta ahora. Ya, por eso puedes venir y... ¿O alguna pregunta? Una vez que, bueno, en otros lugares todo es exonerado. Yo quería, Julio, me surgían estas cosas, ¿no? Siempre también está el hecho de que cuando uno mira la historia, es como definir lo bueno y lo malo también tiene un contexto histórico, ¿no? O sea, hay cosas que en un contexto pueden ser buenas y hay otras que en un contexto pueden ser malas, ¿no? O sea, si uno mira, por ejemplo, Nicaragua, Mejía Godoy es un referente musical, ¿no? de la revolución nicaragüense, pero en este contexto actual en el que también él ya se pone en contra del gobierno, su posición como músico frente al gobierno también ya cambia, ¿no? Entonces ya no es un referente, ya no es un... O sea, es como también lo que tú manifiestas, ¿no? Lo transicional de las identidades, ¿no? O sea, no todo lo que puede ser bueno en un contexto va a ser bueno en otro contexto, ¿no? Entonces también los contextos marcan lo bueno y lo malo, no solo de la música en general, de las cosas, ¿no? O también la historia de quién gana cierto contexto histórico, si es, por ejemplo, dentro de un marco militar, puede marcar también lo que se define como bueno o malo, dependiendo de quién gana, ¿no? O sea, para los nicaragüenses, Mejía Godoy, y quiero dar esa referencia para no hacer una referencia directa también a nuestro contexto, ¿no? Porque por ahí ganó la revolución nicaragüense, ¿no? Y para ellos esa música fue el referente, pero si hubiera sido al contrario, pues hubiera sido la música prohibida, ¿no? Así es, efectivamente. Entonces lo bueno y lo malo muchas veces tiene que ver con la coyuntura y la situación propia del contexto en el que se vive la situación también. Y lo que tú me comentas me recuerda una cosa que también considero importante. Tomemos de ejemplo Flor de Retama, ¿no? Yo trabajo mucho con la filosofía analítica de Arthur Danto, que es un filósofo norteamericano que se dedicó mucho a la filosofía de la historia, ¿ya? Y Arthur Danto dice que un hecho histórico siempre es valorado en función de hechos posteriores. Por ejemplo, nosotros celebramos hoy en día la Revolución Francesa porque vemos en la Revolución Francesa, ¿no? Un nexo que permitió el surgimiento de la democracia en el mundo, ¿no? El fin de las monarquías, comienzo de la república, ¿no es cierto? Entonces, es el hecho posterior de haber fundado repúblicas democráticas, ¿no? Lo que le da un valor histórico a la Revolución Francesa, ¿no? Si alguien durante la Revolución Francesa hubiera dicho, estamos creando un sistema democrático para todo el mundo, hubiera sido una cosa inimaginable porque nadie sabía lo que iba a pasar. O sea, nosotros valoramos los hechos históricos a posteriori. Y Flor de Retama es muy buen ejemplo porque, como todos ustedes saben, la canción no fue compuesta en los años 80, sino fue compuesta el año 69 en relación a los sucesos que hubo en Guanta, ¿no? El levantamiento de estudiantes por las protestas, ¿no? Por el cobro de cupos escolares, ¿no? La canción fue grabada el 72 por el trío Guanta y no tuvo ningún éxito. Tanto así que incluso los miembros del trío Guanta no tienen un disco de esa versión, ¿no? O sea, la primera grabación de Flor de Retama fue un rotundo fracaso. Sin embargo, la misma canción en los 80 explota y se vuelve un tema icónico para todo el país, ¿no? ¿Qué cambió? Uno puede decir, bueno, Martina Portocarrero sacó una estrofa, cambió el orden de las letras, pero más allá de eso, el momento que se vivía en los 80 creó condiciones para que la canción
tengan un éxito mayor, ¿no? Entonces, como vemos, la importancia del tema, ¿no? Era difícilmente previsible en el momento en que fue compuesto, ¿no? El tema. Y en verdad se le dio el valor cuando en el fragor, ¿no?, de las negociaciones por un significado cultural, esta canción pasó a ser una voz de protesta contra el maltrato a la población civil por parte del terrorismo de Estado, ¿no? Entonces vemos que esta perspectiva, ¿no?, se puede aplicar a todo, ¿no? De hecho, los significados cambian según el contexto. ¿Había una pregunta, creo? Sí. Sí, Marcelino. Sí, muy... Quiero hacer una pregunta, Marcelino, director de la escuela de Huamanga, de la Escuela de Bellas Artes. Muy buenas tardes, Julio. Una alegría escucharte y estar acá. Lo que yo quería de repente es preguntarte, ¿no? Ahora ha pasado los carnavales en Ayacucho y las composiciones, muchos eran como una denuncia, como una queja al descontento que se está viviendo en la actualidad. ¿Cuál sería tu análisis frente a estas composiciones que hay y todo lo que hemos visto en carnavales, ¿no? Y cómo la gente canta hasta quedar afónico, ¿no? Haciendo o cantando composiciones en contra del régimen actual. Sí. Bueno, yo creo que la música, ustedes lo van a entender, muchos de ustedes están dedicados a la pintura, ¿no? Me comentaba Francisco, ustedes pueden notar la diferencia. Cuando yo miro un cuadro, cuando yo miro o cuando leo un poema, ¿no? Es una forma de recepción individual. Y puede ser que un cuadro o un poema me conmuevan mucho y que me generen un sentimiento que incluso tenga una expresión corporal, ¿no? Que me oprime el pecho o que se me llenen los ojos de lágrimas, lo que sea. Pero incluso nosotros podemos sentir en el cuerpo esas emociones. Pero no deja de ser un sentimiento, una experiencia individual. La música tiene, en comparación con las otras artes, ¿no?, una característica que es muy particular, que es que permite una percepción colectiva. Entonces, esa percepción colectiva lleva a los grupos que están compartiendo en ese instante a un momento de identificación grupal que es muy intenso, porque no solamente es una cuestión, digamos, de ideología o de posicionamiento político, sino es una experiencia fundamentalmente física, ¿no? El cuerpo bota adrenalina, uno está emocionado, ve la interacción con la gente, estamos bailando. Todo eso genera una compenetración que es imposible lograr cuando dos personas ven un cuadro al mismo tiempo o dos personas leen el mismo poema simultáneamente, ¿no? Entonces la música tiene esa fuerza de crear colectividad, ¿no? Y yo creo que es por eso que la música siempre ha sido un espacio muy importante para la protesta social. Fuera de eso, hay que decir que Ayacucho desde siempre ha tenido un cancionero que se ha caracterizado y se ha distinguido de otros cancioneros andinos justamente por una referencialidad a los problemas sociales. Piensen ustedes en un clásico de la canción ayacuchana como Huérfano Pajarillo, que está hablando sobre la migración, ¿no? O, por ejemplo, Huayno, también muy conocido, Maldito Vapor Brillante, ¿no? Nos está dando referentes, ¿no?, sobre situaciones históricas a través de una canción que a lo mejor puede ser una temática de amor, pero que al mismo tiempo nos está informando de situaciones sociales, ¿no? Entonces yo creo que estos carnavales en contra del actual presidente y el actual gobierno no hacen sino reflejar un descontento que ya se había mostrado, por ejemplo, en la situación esta de la jalada de pelos, ¿no?, donde prácticamente la población representada por dos personas, ¿no?, pudo poner en alerta, ¿no?, al Estado, y decirle, no, aquí hemos perdido todo respeto frente a ti,
porque tú no respetas a nuestros muertos, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un mensaje muy claro y en ese momento la música articula una protesta social y no solamente articula la protesta social, sino que en ese mismo momento, al articularla, genera una colectividad, ¿no? Y eso es justamente la razón por la cual no hay dictadura en el mundo que no haya prohibido músicas, ¿no? Una de las primeras cosas que hacen los dictadores cuando llegan al poder es prohibir músicas. Por ejemplo, Daniel Ortega, que a mi juicio es un dictador, ha prohibido la música de los Mejía Godoy, de los dos hermanos, en Nicaragua, ¿no? Suele ser el caso, ¿no? La dictadura de Argentina se prohibió la música de Atahualpa Yupanqui, se prohibió la música de muchos grupos que hacían folclore, ¿no? En Chile se prohibió la música de Víctor Jara, de Violeta Parra, ¿no? De Inti Illimani, de Quilapayún, ¿no? Entonces vemos que ese temor a la música es justamente porque la música nos da esa posibilidad de articular, de juntar a la gente y crear colectividad, ¿no? Emile Durkheim es un sociólogo, bueno, el padre, en verdad, de la sociología francesa. Tiene un concepto muy interesante que se llama el de efervescencia. Y yo diría que lo que la música genera es eso, efervescencia social, ¿no? Es como un hervidero donde todos estamos dentro y están saliendo las burbujas, y esas burbujas que van saliendo nos hacen sentir que estamos vivos, ¿no? Y nuestro cuerpo va botando adrenalina, y nos vamos metiendo más, y nos vamos metiendo más hasta que llegamos a un momento de euforia, y estamos cantando, como decía Marcelino, hasta quedarnos afónicos, porque justamente se trata de dar todo, ¿no? En ese momento ser parte es dar todo para estar en comunidad, ¿no? Yo creo que es una característica muy, muy especial de la música que la distingue de otras artes que son más, yo diría, contemplativas a un nivel individual, ¿no? Y no quiero decir con esto que la música sea mejor, en absoluto, porque así como esto es muy bueno en el sentido que genera colectividad, esto también, justamente esta característica de generar efervescencia social, ¿no? Es lo que, y esto lo sabes muy bien tú, Francisco, es lo que generó el nazismo, que utilizaba muchísimo la música, muchísimo, ¿no? O sea, en todas las manifestaciones multitudinarias que había dentro del nacionalsocialismo, la música jugaba un papel fundamental, ¿no? Y con música también, ¿no? Justamente por ese poder de convocatoria social, ¿no? Con la música se puede hacer mucho daño. Yo quería, justo a partir de lo que dices, bueno, ya estaba pensando desde antes en el nazismo, ¿no? Y todo esto, pero en el marco de la música popular también, bueno, antes quería comentar, ¿no? Pero también a veces hay una diferencia, ¿no? O sea, para mí hay como esta música que reclama, que choca contra una dictadura, contra un gobierno, normalmente siempre toma a veces formatos, bueno, cuando es popular, formatos más sencillos, ¿no? De que se pueden grabar, que se pueden repetir, que son fáciles, ¿no? Yo recuerdo, estuvimos juntos en Huamanga, ¿no? Cantando con Randulfo ahí, creo que El Hombre lo cantamos juntos, ¿no? Y uno escucha la letra y estábamos ahí con Carlos Falconi en su casa, ¿no? Sí, que recuerdo. Pero uno escucha algunas letras que no se convierten que no dan esa efervescencia, como tú dices, ¿no? Que no te hierven, como lo dice Durkheim. Pero otras, cuando uno está en la calle y escucha a las mujeres o a los hombres cantando estas estrofas más sencillas que se repiten, ¿no? Y al policía que mata gente, ¿no? O a la Dina que hace estas cosas, o sea, creo que ahí en la estrofa va, ¿no? O sea, la simpleza de la música que cala también en la persona que lo puede repetir de una manera sencilla, ¿no? Y también esto me lleva, por ejemplo, a la narcomúsica, que también es la música que a veces me temo va a llegar al Perú o ya está llegando, no lo sé, ¿no? Las letras, por ejemplo, de música tipo la música mexicana popular, ¿no? La música norteña, claro.
la música norteña, ¿no? Que pues habla de los narcos, que habla de las mujeres, ¿no? Y de toda la... o sea, que ya mezcla, que tiene una posición más... y lo estoy enfocando más hacia el lado tuyo de cómo trabajar la música por la paz, ¿no? O sea, el hecho de que la música es capaz de llegar fácilmente a todo, de adentrarse en nosotros, de capturarnos, ¿no? Y que ese es para mí lo mágico de la música, si es que lo invirtiéramos en un sentido de trabajar la paz con la música, ¿no? De ver una alternativa en la música para poder ir formando, por ejemplo, también a los jóvenes, a los adolescentes, porque acá casi todos son maestros casi, entonces de ver cómo utilizamos la música también como una forma de transformación, ¿no? Pero a veces la simpleza de algunas letras, porque cuando uno escucha las letras de estos narcocorridos mexicanos de la música norteña, o sea, es totalmente simple, ¿no? Pero cómo atrae a los chicos allá, ¿no? O sea, estoy mucho por México y la atracción que le da a los jóvenes y cómo ellos se proyectan en esas letras, pues para mí a veces yo lo veo en esa mirada mágica también de efervescencia, ¿no? No sé, lo miro desde diferentes ángulos, ¿no? Sí. Pero sobre todo por el hecho de cómo usarla para la paz, ¿no? O sea, si es que tuviéramos que enfocarla desde ese lado, que creo que es un poco también la hipótesis que tú estabas planteando desde el inicio, ¿no? De cómo se puede utilizar esto como medio o mecanismo de paz, ¿no? Sí, sí. Sí, no, de hecho comparto lo que dices en el sentido de que hay cosas que... Hay lenguajes musicales que son muy... no sé cómo decirle, mira, pero que funcionan muy bien, ¿ya? Y esa es una discusión que yo tengo mucho con varios colegas. Yo, la verdad, tengo un gusto musical bastante amplio y trato de no ser sectario ni ser intolerante. A mí me parece que hay temas que, más allá de su simpleza, ¿no? Tienen que tener algo que convoca a la gente, ¿no? Pero en mi experiencia hay un aspecto que no lo has mencionado y que es bueno recordar, ¿no? No solamente en mi experiencia, digo, en mi experiencia de vida y a la vez en mi experiencia como investigador musical, ¿no? La música tiene un valor para nosotros, pero yo diría que el 99% de la gente que escucha música y que disfruta de la música no son músicos. Entonces, en verdad, son muy pocas las personas que escuchan la música pensando, ah, mira, esta es una inversión de tercera, y mira qué bonito, aquí es una quinta, o acá cantó una cadencia conclusiva, o mira, aquí le puso la doble dominante. Eso es un lenguaje que entendemos los que somos músicos, los que conocemos teoría musical, y eso no tiene ninguna relevancia para la gente de a pie, digamos, la gente que no sabe de teoría musical, que sí saben de música, pero no saben de teoría musical, ¿no? Además, teoría musical europea, porque también hay diferentes tipos de teorías musicales en el mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay un aspecto que trasciende todo el discurso musical y que es el afectivo. Músicas que tienen un valor afectivo para nosotros, independiente incluso de que nos gusten o no, ¿ya? Son músicas que nos interpelan, siempre. Yo les digo, cuando yo era niño, mis padres oían Los Panchos. Todo el día oían bolero, Leo Marini, ¿no? Leo Marini me tenía hasta aquí, ¿no? Yo decía, esta música es espantosa, es horrible. Mis hermanas escuchaban José José, Camilo Sexto, Juan Gabriel, y para mí toda esa música era como horrible, ¿no? Horrible. No la soportaba, ¿no? Yo solamente escuchaba música en inglés, ¿no? Y solamente escuchaba rock progresivo, lo que fue después el heavy metal, que en verdad en ese tiempo le llamábamos hard rock, ¿no? Led Zeppelin, qué sé yo, Deep Purple, ese tipo de grupos me gustaban mucho a mí. Yo escuchaba ese tipo de música y solamente en inglés. Todo lo que era castellano no me interesaba, ¿no? Yo miro ahora, ¿no? 40 años atrás, ¿no? Esa música me parecía espantosa.
Y ahora yo escucho a Los Panchos y me conmueve profundamente porque es la música de mi niñez, ¿no? Y me acuerdo de mi madre, me acuerdo de mi padre, ¿no? Que los dos ya están muertos, ¿no? Y me viene una serie de recuerdos y me viene una serie de sensaciones emocionales, ¿no? Que me vinculan con esa música. Yo no les miento, yo la verdad odiaba a Camilo Sesto, odiaba a José José, Juan Gabriel. Y se han ido muriendo poco a poco, ¿no? Yo no les miento, cada vez que se moría uno, la gente empezaba a subir videos en el Facebook, en el Instagram, y yo me sabía todas las letras, me las sabía toditas. ¿Por qué? Porque esa música había sido parte de toda mi vida, ¿no? Era la música que escuchaba a mis hermanas mañana, tarde y noche. Entonces, y me sorprendía a mí mismo en esa actitud, decía, oye, en verdad esto yo lo conozco, ¿no? Y ahora que ya no tengo esos prejuicios de antes, decía, ay, mira, y Juan Gabriel, oye, qué bonito cantaba, en verdad, ¿no? Uno comienza a descubrir, ¿no? Yo como músico digo, pero mira, wow, qué alto que canta, ¿no? Y mira los arreglos, y mira qué compleja la composición y tal, cosas que yo antes no veía, pero sin embargo me dicen algo porque tengo una relación afectiva. A mí, por ejemplo, cuando la gente me pregunta, ¿tú qué piensas del huayno? Bueno, no huayno, sino, ¿cómo le llaman? ¿Tú qué piensas de la música ayacuchana contemporánea? Que es toda esta onda de dúo Ayacucho, antología, este tipo de grupos, ¿no? Y yo siempre digo, mira, en verdad no me cuesta mucho hablar de esa música porque no tengo ningún afecto, o sea, no tengo ningún vínculo afectivo con esa música. La escucho como un dato histórico. Ah, esta es la música que se está haciendo en Ayacucho. Y la veo como vería un médico a su paciente, ¿no? Un médico ve al paciente y no dice, me gusta este chico, me gusta esta chica, o me gusta esta señora, me gusta este señor, sino, bueno, ¿qué te pasa, fulanito, que te duele, cómo te ayudo, ¿no? O sea, yo lo veo como un objeto de estudio y no me estoy preguntando si me gusta o no me gusta, ¿no? Sin embargo, cuando trabajo, por ejemplo, con las músicas que escuchaba durante mi juventud, cuando vivía en Ayacucho, son músicas que me interpelan emocionalmente, que me hacen recordar muchos amigos que perdí durante los años de violencia, ¿no? Muchas situaciones que pasamos juntos, los que sobrevivimos, ¿no? Me llena de recuerdos y me llena de emociones, por supuesto. Entonces es lógico que yo quiera más a esta música que escuchaba antes que a la que ahora, que no me significa nada emocionalmente. Pero no es por un aspecto musical, sino es por los sentimientos que esa música me generó a mí. Entonces, si utilizamos esta facultad de la música de crear emociones para algo bueno, ¿no? Lo que va a generar la música es precisamente emociones buenas, ¿no? Y vamos a asociar esa música con emociones positivas y vamos a tratar de compartirlas tratando de irradiar esa aura positiva que le hemos dado a esa música, ¿no? Yo creo que ahí hay un factor fundamental que es la experimentación de la música afectivamente, ¿no? Que es, yo creo, lo más importante, es lo único que para mí justifica el gusto musical. Es una cuestión plenamente afectiva, ¿no? No sé si hay algún otro comentario, si no... Invito a los colegas, ya estamos casi sobre la hora de charla, pero igual se anunció que si alguien quería hacer una pregunta, comentar algo, lo puede hacer, levante la mano. Y igual, seguimos con Julio y ya cuando él nos diga ya aquí queda, pues ahí nos quedamos. Pero igual, el que quiera conversar, compartir, pues está abierta la posibilidad de hacerlo. Yo había apuntado un tema aquí que me gustaría comentar. Muchos de ustedes, sobre todo los que están en Ayacucho, deben conocer a Lurgio Gavilán, que tuvo cierta notoriedad. El 2015 me parece que publicó su libro Biografía de un soldado desconocido, si mal no recuerdo, ¿no? Memorias de un soldado desconocido. Memorias de un soldado desconocido, ¿no? Ese libro es muy interesante para la musicología por una razón bastante particular. Cuando ustedes conocen la historia de Lurgio, ¿no? Lurgio, de niño, fue enrolado en Sendero Luminoso
él vivió, ¿no?, parte de su adolescencia con Sendero Luminoso en una columna senderista, luego fue capturado en una emboscada, ¿no? Y en verdad el militar que descubre que él estaba vivo le perdona la vida y se lo lleva al cuartel, o sea, se vuelve soldado, y después se vuelve sacerdote. Y después de salir del sacerdocio se va a México y se vuelve antropólogo, ¿no? Cuando uno ve el libro, Lurgio cuenta el rol de la música en Sendero Luminoso, en el ejército y en la iglesia, ¿no? Y en los tres lugares, el uso de la música, si se lo pueden imaginar, es el mismo. Es exactamente el mismo, ¿no? La música es un factor para generar disciplina en el convento, en el ejército y en la guerrilla, ¿no? La música sirve para darse valor, ¿no?, en los tres lugares, ¿no? Y también la música es un factor fundamental de la cohesión grupal, ¿no? Y él va contando, él no lo reflexiona en verdad, ¿no? Pero él va contando y uno se va dando cuenta a medida que va leyendo el libro que cambian, digamos, los enemigos. Cuando, en el caso de los militares y Sendero Luminoso, unos cantan, qué sé yo, vamos a vencer a los militares, los otros cantan, vamos a vencer a los senderistas, ¿no? Pero en el fondo están haciendo lo mismo, ¿no? Es el mismo uso de la música para alentarse a la lucha, para darse valor, ¿no? Y también él cuenta, en los tres casos, la música sirve para sosiego, ¿no? Después de las batallas, por ejemplo, en el caso de la guerrilla y del ejército, pero también en el monasterio, ¿no? En los momentos de sosiego, los momentos de descanso, la música sirve para congregar, ¿no? Y la gente cantaba junto, cuenta, ¿no? Y es muy interesante esto porque nos muestra cómo una misma persona puede utilizar la música para diferentes fines, ¿no? En un caso concreto voy a usar la música porque estoy en una situación de violencia en la que tengo que darme valor, pero después de que ha pasado la situación de violencia, es lógico que quiera disfrutar un poco de mi tranquilidad, entonces uso la música para tener descanso, para tener entretenimiento, ¿no? Para celebrar, para bailar y generar nuevamente comunidad, ¿no? Lo ideal para mí sería que nuestra práctica musical solamente sea para dar sosiego y entretenimiento, ¿no? Y no para dar valor en la batalla, ni para asustar durante la batalla, ¿no? O para usar durante la tortura, que es otro de los temas muy actuales, ¿no? La música viene siendo usada desde hace muchos años, científicamente usada para la tortura. ¿Por qué? Porque a diferencia de la tortura física, la tortura mental no deja rastros. Entonces no permite a las personas que son víctimas de violencia, ¿no? Psicológica, no les permite denunciar después que ha habido maltrato físico, porque no hay rastros de la tortura, ¿no? Y en ese sentido la música es un factor nuevamente desequilibrante, ¿no? Y es importante tener esa conciencia para combatir estas posiciones y tener una perspectiva de paz en el ejercicio de la música. Bueno, eso es una de las cosas que quería decir. Y sí, cuando leí el libro de Lurgio, sí, me llamaba la atención, sobre todo que yo no lo sabía, ¿no? Porque o sea, hay canciones que uno sí recuerda porque uno vivió esos años de violencia, ¿no? Pero, por ejemplo, el que cantaran el Belachao, ¿no? Y que sea una canción que los motivaba un poco también la mirada de lo transnacional de la música, ¿no? El hecho de
de que a pesar de que estaban en un contexto andino, había canciones que estaban allí metidas dentro de la gente, ¿no? Que generaban un significado en ellos. Sí, sí, totalmente, sí, totalmente. Ahora, lo bueno también es que en tiempos de paz, ¿no? La música también tiene funciones, ¿no? Y que puede ayudarnos a transmitir valores, ¿no? En todos los kindergarten se usa música, por ejemplo, ¿no? Es una cosa fundamental, ¿no? Creo que hay una pregunta. Jaini. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a Julio también. Más que pregunta era un pequeño comentario, ¿no? Que bueno, varios de los participantes también son de la región de Ica. Y acá hay una danza en particular que es la danza de los negritos, ¿no? Es una de las pocas netas de esta región que al día de hoy ha perdurado, ¿no? Con varias de sus costumbres. Pero ahora agregándole, ¿no? al tema que están comenzando, o bueno, hace tiempo ya comenzaron a incluirse mujeres también en esta danza, cosa que antes no se veía tan comúnmente. Y en cuanto a la música, ¿no? Que comentas también, es una danza el cual uno piensa bastante en el contexto del que están hablando, ¿no? Que representa tal vez el sentimiento, los ideales, la alegría o tristeza de cierto pueblo. Y es curioso porque en este tipo de danzas lo que se transmite es un agradecimiento al tema católico, ¿no? Algunos inclusive bailan temas sobre la Navidad, ¿no? Que es tal vez no es una historia de desamor, no es de fiesta, o alguna costumbre sobre algún tema en específico cultural, sobre lo que haya sucedido, sino más sobre una festividad, ¿no? Que ha llegado del extranjero, ¿no? Y cómo se ha ido acoplando tanto a nuestra cultura que hasta hay una danza sobre eso, ¿no? Sobre esta festividad que es la Navidad. Y también al hecho de la religión, ¿no? Que es algo que se nos ha impregnado tanto de las personas que han venido a conquistarnos hace muchos años. Bueno, ese era un comentario que quería hacer, ya que hay varios participantes acá de la región de Ica, ¿no? Que probablemente también están escuchando. Gracias. Gracias, Jaini. Sí, bueno, de hecho, la danza de negritos es una danza que está esparcida por todo el Perú, pero que por supuesto en el caso de Ica tiene una significación especial, ¿no? Sé que, por ejemplo, en el Carmen, incluso la danza de negritos está considerada ahora patrimonio cultural inmaterial de la nación, ¿no? Entonces tiene un valor. Pero es muy importante lo que mencionas, esto de cómo las tradiciones, uno tiende a imaginarlas como sempieternas, ¿no? Y en verdad las tradiciones se van forjando a lo largo de los años, ¿no? Y si bien es cierto que, por ejemplo, nosotros fuimos colonizados y que la religión católica, el español y una serie de elementos culturales que tenemos en el país vienen de Europa, también es cierto que nosotros los hemos nacionalizado, ¿no? Hemos hecho estas danzas, las hemos convertido en danzas peruanas. Muchas de estas danzas, por ejemplo, de la danza de negritos, tienen un nexo con una danza que viene de España, que se llama la danza de los moros y cristianos, ¿no? Y que a lo largo de todo el Perú, por ejemplo, donde hay danzas de chunchos, también están emparentadas con estas danzas de moros y cristianos. Por eso en algunas de estas danzas aparecen también la espada, ¿no? Y yo no diría que son tradiciones españolas, yo diría que son tradiciones peruanas porque han adquirido rasgos propios a través de los años, ¿no? Y son tradiciones que entre tanto ya tienen más de 200 años en nuestras tierras, a veces tienen 300, 400 años en nuestras tierras, y por supuesto en ese tiempo hemos creado un vínculo identitario con ellas, ¿no? Y por eso es importante porque nos muestra también que las culturas son vivas, que van tomando nuevas influencias, ¿no?
Cuando ustedes leen, por ejemplo, cuando lean Arguedas, van a ver que él describe a los danzantes de tijera, nunca dice que use zapatillas. Hoy en día no hay danzante de tijeras que no use zapatillas. Antes usaban unos zapatos de cuero de cuero, ¿no? Así, que les permitía tener agilidad con los pies, doblar los pies como lo hacen ahora, y que esa facilidad le da ahora la zapatilla. ¿No? Porque claro, el mundo va cambiando y con el mundo también cambian nuestras tradiciones, y no es nada malo que las tradiciones cambien. Lo malo, digamos, es cuando esas tradiciones son usadas para fines negativos, para excluir, para diferenciar, para decir, este no es de aquí, este es de allá, ¿no? Y es un buen ejemplo de cómo algo que viene de muy lejos termina volviéndose parte fundamental de nuestra cultura, ¿no? Pilar quiere decir algo. Pilar es de Ayacucho. Pilar, coméntanos. Sí, muy buenas tardes, Francisco y Julio. Yo soy... ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Ya. Yo soy profesora de arte, de repente ya con pocos años que me faltan para poder retirarme del ejercicio, pero durante el ejercicio de la enseñanza del arte he notado de que como este mismo proyecto, este mismo diplomado nos señala que el arte es un derecho que cada persona debe ejercer, y lo mismo dice ¿no? Normas internacionales, que el ser humano tiene todo el derecho de ejercer un tipo de arte y comunicarlo o transmitirlo a todos los seres humanos. Entonces, hablando del derecho que uno tiene, ¿no? Ejercer de repente desde las artes visuales, desde la música, es aquello que de repente el ser humano quiere expresar a través de estos canales artísticos, aquello que le conmueve, aquello que de repente no lo puede expresar directamente, pero sí a través de la música, a través de las artes visuales, como lo hacen los artistas visuales, expresa aquello que le conmueve, a pesar que no está permitido, por ejemplo, desde épocas remotas, que el gobierno de turno trata de impedir esa comunicación, esa expresión, como lo hacían antes y como ahora también lo hacen, por ejemplo, prohibir que los carnavales digan aquello que molesta al pueblo de Ayacucho, aquello que le ha herido en lo más profundo de su ser, nos prohíba expresarnos, no solamente de Ayacucho, sino a nivel nacional y a nivel mundial. No está permitido, pero yo tengo conocimiento que el arte sirve justamente para eso, para expresarse, para sacar del alma aquello que uno tiene, para poder soltarlo, ¿no? Como lo hacían desde tiempos remotos, en la colonia, incluso, ¿no? La guerra del lápiz es un texto donde cuentan que en la colonia en Lima se utilizaba el escrito para protestar contra todos los gobernantes. Entonces pienso que así como estamos llevando este diplomado, que el arte es un derecho que le asiste a cada persona. Gracias. Sí, Gracias, Pilar. Sí, me quedo pensando en una cosa que me parece fundamental, y es que si bien el arte es si bien todos tenemos el derecho a expresarnos, ¿no? Creo que no hay ninguna constitución en el mundo que considere que el arte es un derecho en sí, ¿no? Sino que nosotros consideramos que es un derecho,
pero legalmente no está reconocido como un derecho, ¿no? Lo cual crea un vacío legal al momento de exigir, ¿no? Lo que me comenta usted, Pilar, me recuerda un caso de una canción de un compositor brasileño que se llama Chico Buarque de Holanda, ¿no? Y este compositor, durante la dictadura militar en los 60, ¿no?, compuso una canción que se llama Cálice, y la palabra cálice en portugués tiene dos significados, ¿no? Claro, la UNESCO menciona que es un derecho, pero la UNESCO no es un Estado, ¿no? Entonces, pero en las constituciones de los Estados, desgraciadamente, el arte no funciona, no aparece como un derecho, ¿no? Mira qué interesante que lo primero que hace una dictadura es restringir los derechos, ¿no? Y una dictadura, por ejemplo, como la junta militar que había en Brasil en los años 60, hasta los 70 y tantos, ¿no?, los 70, prohibió muchas músicas. Y toda la música que era publicada pasaba por la censura. Solamente la música que pasaba la censura se escuchaba en la radio. Y Chico Buarque compone este tema que se llama Cálice, que, como decía, tiene dos significados en portugués. Uno es cáliz, o sea, el cáliz, ¿no?, que todos conocemos, ¿no? Y a la vez, la palabra cálice es el imperativo del verbo callarse, ¿no? Entonces, Chico Buarque compone un tema que dice: Padre, aparta de mí este cáliz, ¿no?, usando la palabra cálice, que significa a la vez callarse, como está cantando está cantando, digamos, a la dictadura, le está vendiendo un tema que supuestamente es religioso, pero que en el fondo le está diciendo, ¿no? Padre, aparta de mí esta orden de que me calle la boca, ¿no? Está protestando a través, ¿no?, de una frase que supuestamente es religiosa, ¿no? Y mire, lo digo porque estamos hablando, yo coincido con usted en que todos tenemos derecho a expresarnos, pero como le digo, ninguna constitución en el mundo reconoce que el arte es un derecho, ¿no? Lo que la UNESCO declara tiene, desgraciadamente para nosotros, solamente ¿cómo se dice?, un significado de recomendación, ¿no? No es la UNESCO no da órdenes, sino recomienda, ¿no? Pero incluso en el momento en que un Estado autoritario nos quita el derecho de expresarnos, lo que no nos puede quitar nunca, ¿no?, es el derecho a usar nuestra creatividad para burlar esa censura y seguir expresándonos. O sea, porque el arte justamente vive de la creatividad, ¿no? Entonces, incluso dentro de momentos adversos en que el arte ha tenido que confrontar peligros, el arte ha tenido la capacidad, ¿no?, de sobreponerse, buscando formas alternativas, ¿no?, de expresarse. Y yo considero que, desgraciadamente, o sea, sería muy bueno que se reconozca que el arte es un derecho, ¿no? Desgraciadamente, yo creo que los estados nacionales no lo aceptan, porque aceptarlo sería también asumir compromisos con el arte. Y el Perú es un buen ejemplo de eso, ¿no? O sea, el Estado no quiere tener ningún compromiso con el arte, ¿no? Miren ustedes lo que ha pasado con las escuelas de arte, ¿no?, que han recibido un proyecto de ley que las vuelve universidad, sin un proyecto realmente de conversión, ¿no?, que acompañe el proceso, que cumpla con todos los requisitos que necesita para dar el paso de una manera efectiva, ¿no? O sea, lo que hay en el Perú es cualquier cosa menos una política cultural, ¿no? Entonces, vemos que por más que necesitemos el arte como un derecho, el Estado peruano nos dice no nos importa, ¿no? Hay una pregunta de Evelina. Sí, Julio. Sí, Evelina.
Más que tal vez una pregunta, era un comentario sobre lo que justamente estabas mencionando de este autor brasileño, creo que mencionaste, sí, sobre cómo él realiza esa composición para pedir que dejen de callar su voz, ¿no? En realidad el arte, tanto como la música y las artes plásticas, van de la mano definitivamente, y me recuerda mucho la obra de las pinturas cusqueñas, ¿no? Cuando en la época colonial eran prohibidas realizar sus obras de arte, de alguna manera lo convertían, su voz no les, su arte no de alguna manera no dejan que calle su voz, ¿no? Por medio del arte. Entonces se les prohibía la adoración a la Pachamama, y ellos, utilizando las imágenes de las vírgenes, convirtieron la adoración de la Pachamama en viva, ¿no? Y estaba oculta atrás de la Virgen, en la representación de las vírgenes, pero eran las Pachamamas en realidad que no morían para ellos, ¿no? En realidad, de este tipo de acciones en el mundo vamos a ver mucho, ¿no? Lamentablemente, en nuestras sociedades, incluso actuales, que se supone que somos las más humanas, vemos que cada vez nos deshumanizamos, por no decir de otra forma, y creo que por medio de la música, de las artes plásticas, podemos emitir nuestro mensaje de pedir la igualdad, el derecho para todos por igual, ¿no? Que ya se acabe estas guerras que se están suscitando en diferentes partes del mundo, esta falta de democracia, ¿no? Yo muchas veces como docente en aula he utilizado la música, les he hecho analizar a los niños las estrofas, y de esto les he hecho producir obras pictóricas, ¿no? Y de verdad con unos resultados increíbles. Se puede hacer mucho con el arte en realidad, y sobre todo enseñar que si nosotros no buscamos la igualdad para todos, no logramos una paz definitiva, ¿no? Es muy interesante lo que nos manifiestas, Julio, y gracias por ese conocimiento. Muchas gracias también a ti, Evelina, y sí, coincido plenamente con lo que tú dices. Yo creo que al menos mi concepción de lo que yo hago, ¿no? Como investigador musical, está justamente orientado a utilizar el estudio de la música para combatir la intolerancia, para profesar la igualdad, ¿no? Para hermanar pueblos, ¿no? Es normal que uno no desconfíe de los lenguajes musicales de una cultura que no conoce, ¿no? Pero cuando uno los comienza a conocer, va encontrando, ¿no? elementos para poder valorar esa cultura, ¿no? Y justamente ahí está lo rico de la experiencia humana, que nosotros somos capaces de aprender, ¿no? infinitamente, ¿no? y de ampliar nuestros horizontes, ¿no? de una manera que creo que ninguna otra especie puede hacerlo en el planeta, ¿no? Entonces me parece que es fundamental que se generen prácticas musicales que profesen, ¿no? la urgencia de un mundo mejor, de un mundo lleno de igualdad, de un mundo de respeto, donde hombres, mujeres o cualquier género que se considere, que la gente de diferentes procedencias, de diferentes grupos étnicos o de diferentes connotaciones raciales puedan tener los mismos derechos y las mismas oportunidades, que no significa ser igual, ¿no? En el sentido, a veces estos discursos que ahora encontramos mucho sobre todo en personajes como Bolsonaro, como Milei, ¿no? que hablan en contra de la igualdad, confunden una cosa fundamental. Nosotros cuando hablamos de igualdad de derechos e igualdad de oportunidades. Fuera de eso, por supuesto que hay diferencias, hay diferentes capacidades. Hay gente que, por ejemplo, yo les digo
mi hermano es un manita, yo soy un inútil con las manos a la justa, puedo, qué sé yo, prender la luz de mi casa, ¿no? Y todo lo que es trabajo manual, soy un inútil, ¿no? Entonces eso no me hace peor que nadie, sino que simplemente mi experiencia de vida me ha llevado a desarrollar ciertas facultades y en un terreno soy mejor que en otros, y eso por supuesto me hace diferente, pero no me hace mejor ni peor que nadie, me hace simplemente diferente. Igualdad es en función a los derechos y a las obligaciones, ¿no? Y no en función a nuestras capacidades, ¿no? Yo creo que estoy completamente de acuerdo con lo que usted dice, ¿no? Creo que también hay una pregunta de Nicolás. Terminar con Moisés. Sí, con Moisés ya terminamos porque estaba pensado en 1 hora y esto se ha prolongado. Yo también tengo preguntas, pero ya te las haré cuando estemos charlando, Julio. Sí, yo me imaginaba lo de María Rostorovsky, todos los procesos de transculturación, ¿no? Y cómo las canciones se renuevan y nos van generando otras cosas. Bueno, hay todo un tema. Vamos a charlar luego en un momento tranquilo. Moisés, claro. ¿Puedes sí, Francisco, tu inquietud? Sí, ¿me escuchan? Sí, muy agradecido, Francisco, por el pase. La verdad que hace buen rato quería yo participar, sobre todo para saludar y la verdad alegrarme, ¿no?, infinitamente por la presencia, digamos, en esta charla con Mendívil. La verdad quería yo iniciar, digamos, esta pequeña participación, mandándole un saludo, digamos, a través de él a su hermano Víctor. Víctor estudió conmigo en Bellas Artes de Lima. Yo soy egresado de Bellas Artes de Lima. Víctor también hacía escultura conmigo en el taller de escultura con Macarrossi. Y además que Víctor también hacía música. Sí, la verdad que fue una satisfacción enorme, digamos, ver que también su hermano, o sea, tú en este caso, también está en el mundo del arte, ¿no? O sea, es una familia tradicional, los Mendívil, ¿no? O sea, ya en la cerámica, en la música, en la escultura, en las artes plásticas. La verdad que me satisface hondamente, digamos, y verte y saludarte, pues, ¿no? Desde aquí, desde Ica, Perú. Yo vivo en Ica, soy profesor de la Escuela de Bellas Artes. La verdad es una alegría enorme, Julio. Bien, quería yo también hacer una especie de reflexión. Sí. En la actualidad, pues los jóvenes, no sé, a veces las comparaciones son un poco tediosas, pero en mi tiempo, pues no, en los tiempos nuestros, en los 80s, la juventud era bastante inquieta. Salíamos pues a las calles, Bellas Artes salía a las calles a las protestas. Había una identidad, digamos, había un ejercicio de participación ciudadana, había, digamos, una identidad de defensa por lo nuestro, bien, la participación joven en esos tiempos en las protestas, los estudiantes salíamos a las calles, escuela en ese tiempo, año 81, y bueno, pues no, y en la escuela, dentro de la misma escuela, en sus aulas, había mística, identidad. La mayoría de estudiantes de esa época eran gente de provincia, ¿no? El 80-90% era gente de provincia. Entonces, ya la escuela en estos tiempos ha cambiado bastante, ¿no? Y ahora, en este tiempo, ya hablamos del siglo XXI, veo pues que no hay esa mística, no sé qué está pasando, no sé, desde tu punto de vista, quisiera que nos digas brevemente, pues, ¿no?, qué podemos hacer, ¿no?, ante, digamos, esa no participación de los jóvenes, ¿no?, como antes, ¿no? ¿Qué está pasando desde tu punto de vista? Sí, muchas gracias, Moisés. Le voy a hacer presente tus saludos a Víctor. Yo también estudié en Bellas Artes, pero me votaron prácticamente para que me dijeron, tú vete a tocar, porque acá te pasas todo el día tocando la guitarra y no pintas. Así que creo que Marcelino te hubiera recogido, porque Marcelino tiene en su escuela de Bellas Artes tiene sus músicos también, ¿eh? Ah, mira, a mí me
me mandaron al conservatorio, me dijeron, tú mejor estudias música. ¿No? Lo que comentas, Moisés, me parece que es un tema bastante amplio. Yo puedo dar una opinión muy personal, y yo diría que tiene que ver con dos cosas que están directamente relacionadas con el desarrollo político del Perú en los últimos 40 años, ¿no? Yo creo que, o sea, yo recuerdo cuando estaba en Bellas Artes, y recuerdo después estuve en una escuela de folclore, ¿no? Efectivamente, como tú dices, nosotros salíamos a la calle y salíamos a protestar. Yo me acuerdo que, por ejemplo, el grupo de sicuris que teníamos en la escuela de folclore, nos íbamos a las manifestaciones a tocar, ¿no? Había una efervescencia política, ¿no? Que yo creo que era la consecuencia de muchos años de lucha contra la dictadura militar. La dictadura militar, que a pesar de que nuestra dictadura militar, hay que decirlo, no fue una dictadura militar tan sangrienta como lo fue en Argentina, como lo fue en Paraguay, Uruguay, Chile o Brasil, ¿no? Sin embargo, sí hubo mucha represión contra los sindicatos, sobre todo. Ustedes recordarán el caso Cromatex, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso permitió que algunos sectores de la izquierda enarbolaran, ¿no? La lucha por la democracia y lograran hacer trabajo de campo, ¿no? Perdón, trabajo de bases, ¿no? En los barrios populares y convocar a gente, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, que en los 80 en Bellas Artes y después en la Escuela de Folclore, ¿no? Había todo un ambiente político, ¿no? En contra de la dictadura, y después cuando llegó el gobierno de Belaúnde, en contra de las masacres contra la población civil. Había mucho interés en participar de la política porque había esa tradición que venía de la izquierda. Ahora, en mi percepción, yo creo que uno de los problemas que deja la guerra senderista es que al aparecer Sendero, el Estado peruano sataniza todo lo que es izquierda y termina desarticulando todo el trabajo de bases que había hecho la izquierda democrática, ¿no? O sea, no solamente vence militarmente a Sendero Luminoso, que estaba alzado en armas, sino que también destruye, ¿no? A toda la izquierda democrática. Y yo siento que en el Perú, desde entonces, no ha habido ningún intento de rearticular algún tipo de protesta social. Y yo iría incluso tan lejos para decir que en este momento, viendo la realidad del país, no me importa si sea de derecha o de izquierda, me basta que sea una persona honrada, ¿no? Para poder pensar de que puedo hacer algo políticamente en aras de la democracia, ¿no? Pero no hay un poder de convocatoria, porque justamente lo que logró la dictadura de Fujimori no fue, a mi juicio, ¿no? Fragmentar el movimiento popular. Y el momento en que se fragmenta el movimiento popular, ¿no? Lo que pasa es que empieza a desarticularse cualquier tipo de alianza, ni siquiera por un gobierno de izquierda, sino por un gobierno medidamente democrático, ¿no? Yo creo que eso, por un lado, ¿no? O sea, la desarticulación de todo un trabajo de 12 años de dictadura que estuvieron los militares, ¿no? Se vio reflejado en una efervescencia popular, ¿no? Que después desapareció porque, claro, era un problema salir a protestar, había un gobierno autoritario y tal, ¿no? Lo otro es que los medios han cambiado, ¿no? Y yo creo que también una de las características del capitalismo actual es la profundizar un sentido de individualismo en las personas, y por eso me parece importante el arte, porque el arte también nuevamente nos reúne, ¿no? Y es uno de los grandes problemas que tenemos, que se nos vende la ilusión de que los problemas del mundo se pueden arreglar cuando uno arregla sus problemas personales. Por ejemplo, sin tener nada contra el veganismo, ¿no? O sea, uno dice, bueno, no comas esto, no comas el otro, porque estés aquí y allá, ¿no? Cuando uno se pone a ver quién produce, por ejemplo,
la verdura orgánica. Aquí, por ejemplo, en Austria, son los mismos productores que nos venden las verduras contaminadas y que producen la carne. O sea, no hay en verdad una diferenciación entre quién nos está dominando económicamente, sino lo que cambia es el producto, ¿no? No quiero decir que el cambio individual no sea importante. Lo que quiero decir es que nos venden la ilusión de que el mundo va a cambiar, que el cambio climático va a parar si yo dejo de consumir tanto al día, si no compro tanta carne, y sin embargo, todos estos problemas son problemas estructurales que tienen que ver con situaciones que escapan a la voluntad individual, ¿no? Y no veo, sinceramente, o sea, yo digo, ¿qué podríamos hacer? Yo creo que lo que el Perú en este momento necesita es una gran convocatoria democrática, ¿no? Más allá de que uno sea de derecha o de izquierda, ¿no? Una gran convocatoria democrática que reúna a la gente que quiere trabajar por el Perú desde un punto de vista democrático y sobre todo con honradez, que es lo que falta, ¿no? En nuestro país, desgraciadamente, se ha naturalizado la corrupción. Desde el más alto funcionario hasta el más bajo, todos son corruptos en diferente medida. Las estructuras nos llevan a la corrupción, ¿no? Entonces es muy difícil, ¿no? Romper con esa cadena, ¿no? Y yo creo que un factor fundamental es la educación, efectivamente, pero no es el único, no es el único. O sea, la educación contribuye, pero la educación no contribuye si no cambian las estructuras. ¿Y cómo cambiar las estructuras? Yo la verdad no lo sé. Insisto en que creo que una posibilidad sería convocar a los sectores democráticos, convocar a la gente que tenga un compromiso con el país, ¿no? En qué medida esto sea posible, no sabría decirlo. Creo que lo veremos en los próximos meses, que me parece que la situación en el Perú está llegando a niveles realmente insostenibles, ¿no? Con toda esta situación de la fiscal de la Nación involucrada en una banda criminal, ¿no? Y el gobierno tapando el sol con un dedo. El descontento es inmenso, no solamente en Ayacucho, también en Puno, también en Cusco y en muchos lugares del Perú, ¿no? Entonces me parece que yo veo un gobierno muy débil, ¿no? Un parlamento que más que nada es bravucón, pero que tampoco tiene un poder popular, pero tampoco veo un pueblo organizado, tampoco veo un poder de convocatoria que pueda llevar a la calle a generar algo, ¿no? Que sí se logró en el caso de Merino, ¿no? La gente salió a la calle y tumbó el gobierno de Merino. ¿Por qué no pasa eso ahora? No sabría decirlo, ¿no? No sabría decirlo qué factores juegan un rol. Definitivamente es un momento muy difícil, pero lo que sí es una esperanza es que vemos que en espacios como por ejemplo el carnaval, ¿no? Se escuchan las voces democráticas que están pidiendo justicia, se escuchan la crítica social, y esas cosas son buenos síntomas, ¿no? Son buenos síntomas. Me parece que es importante percibirlos y es importante por eso también apoyarlos. Julio, creo que podemos charlar contigo largamente y no nos vamos a agotar, y hay temas que están ahí que son parte de las discusiones que creo que también son necesarias realizarlas, ¿no? Algo que, bueno, primero agradecerte, ¿no? Porque creo que si ya le damos más vueltas vamos a seguir otra hora más aquí. Y creo que ya la gente va a estar ya como que normalmente lo hacemos en una hora y yo te agradezco, ¿no? Quisiera, a nombre de todos los participantes, de los directores de las escuelas de arte de Ica y de Ayacucho, de las personas que apoyan este proceso, agradecerte por tu participación con nosotros el día de hoy, ¿no? De repente algunos llegaron con la idea de música, ¿no? Y para mí ha sido fabuloso, porque creo que solo en el poder estar escuchando otras posiciones, otras visiones, otras realidades que a veces están ajenas a la práctica que hacemos nosotros, ya uno entiende que estamos en lo mismo, ¿no? Solo trabajando desde otro lado, y como te dije, muchos profesores de arte tienen la necesidad
de muchas veces de cumplir como profesores de arte en todas sus variantes, ¿no? Y creo que por eso también era importante ver cómo podía la música ser como un aliado para lo que nosotros queremos potenciar también, que eres un diplomado en arte, en democracia y derechos humanos a través del arte. Te agradecemos mucho, mucho por tu participación. Sé que ha sido en medio de todas tus actividades un esfuerzo el compartir en este día y esto lo hace más valioso aún, ¿no? El saber que estás para compartir tus conocimientos, tu experiencia, toda esta historia que tienes detrás, ¿no? En estos temas. Muchas gracias y pues será hasta la próxima. Yo sí te voy a molestar por ahí en algún momento para charlar de algunas cosas que me quedaron así como picando en la lengua, ¿no? Pero ya creo que lo vamos a dejar ahí en una conversa cuando se dé el tiempo. Muchas gracias, Julio. Gracias a todos por haber estado con nosotros también aquí. Gracias, Julio. En esta reunión. Nos vemos, Julio. Gracias.